Yendo con mi comentario de hoy, yo quiero referirme, si de alguna manera, a lo que ha sido históricamente las Fuerzas Armadas en la República Dominicana. A propósito de lo que estamos viendo en el día de hoy con el caso de la Operación Coral, pero que también en su momento tú tuviste al que fue jefe de la Fuerza Aérea Dominicana. Tú Peña tienes Antonio. Peña Antonio, tú tienes el caso de los Tucanos, Piccini, pero tú tuviste el caso de Cuervo Gómez. Pero en la época de Balaguer no se vio tan así, porque esos generales eran parte del statu quo, ¿no? que habían creado. Pero en el caso del ejército, yo, siendo muchacho y de esas lecturas que uno tiene, pues leyendo a Juan Bosch y el tema de la composición social dominicana, crisis de la democracia en América Latina, Trujillo, causa de una tiranía, yo leía el rol que jugaban las Fuerzas Armadas en la República Dominicana, y entonces como que yo me transportaba y hacía como recreaba, y Bosch decía que las Fuerzas Armadas eran las que custodiaban las grandes fortunas en la República Dominicana. En principio, una oligarquía blanca de primera, que eran esos descendientes de aquellos españoles que se quedaron, que no se fueron a Cuba, que no se fueron a México, que no se fueron a otras partes de América Latina, que vivieron todo el proceso de las crisis económicas en los años 1850, 60, 70, donde la República Dominicana evidentemente tuvo crisis económicas muy fuertes y que también tuvo, digamos, arritmias en la construcción de la República. Y de ahí es que los historiadores hablan que la consolidación de la República Dominicana es con la restauración, ¿no? Con las guerras restauradoras. Entonces, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? Y Trujillo venía a ser un caso de eso. Las Fuerzas Armadas venía a ser el refugio de los muchachos que venían de los campos, de los pueblos, sobre todo los pueblos de las zonas fronterizas, porque ingresaban a las Fuerzas Armadas. Una, porque podían encontrar un techo, un cobijo, porque podían encontrar también comida, podían encontrar un salario, y de ahí se desprende. Y yo le pido a ustedes, la audiencia que nos escucha, que hagan un ejercicio, porque seguro que lo han visto, que lo primero que hacía ese muchacho que venía del campo, que se enganchaba como raso, con la cara llena de espinillas y muy ennegrecido por el sol que cogen en los ejercicios militares, lo primero que hacía era hacerse una foto con un fusil que se la mandaba a la familia. Esa foto en el fusil, esa foto era el símbolo del poder, que él era parte ya de un estamento de poder en la República Dominicana, y eso le daba hasta cierto punto, cierto estatus, ¿no? Entonces, Bosch decía que las Fuerzas Armadas lo que habían hecho siempre era proteger las fortunas de la República Dominicana, pero también, a mi entender, era una posibilidad de tener una movilidad social sin tener necesariamente una titulación, un título universitario, una movilidad social mucho más rápida que la que pudieran tener teniendo un título, una profesión, ¿no? Entonces, no, tiene que darme un momentico, porque este es mi comentario, ¿oíste, Franklin? Si manera, pues movemos la pausa, por favor. Entonces, lo que nosotros vemos aquí, por ejemplo, yo en mi caso, cuando estaba en el colegio, que me hicieron test psicológico, a mí me salió que yo podía ser administrador de empresa, médico o militar. A mí me habría gustado ser piloto, pero yo dije, yo me voy a la universidad porque yo quiero producir, tener un título, emprender, porque yo entendía que era la manera en que yo podía ayudar a mi familia, sobre todo a mi madre, como todo dominicano que piensa en su mamá. Pero sin embargo hay otros que entienden que es a través de la Policía Nacional o a través de las Fuerzas Armadas en que pueden tener una movilidad social. Entonces, lo que nosotros hemos visto aquí
aquí y lo que ha salido a relucir es que hay un modelo que ha persistido desde la creación por parte de los Estados Unidos de las Fuerzas Armadas, de que la manera en que los políticos y las oligarquías podían estar tranquilos era teniendo a los guardias en su feudo, que podían hacer y deshacer. Yo recuerdo que una vez un amigo, por algo que le solicité, me dice, no, la Fuerza Armada, eso es muy complejo, porque si tú le vendes a 100 a la Marina de Guerra, te van a comprar 100 en el ejército nacional, porque es un mismo vaso comunicante y es una misma manera en que funciona los estamentos militares. Con esto yo no estoy haciendo un ataque a los militares de la República, porque creo que juegan un rol fundamental en el sostenimiento de la seguridad nacional y también de la democracia. Pero eso que salió denunciado ahí, de cómo las Fuerzas Armadas no tienen una fiscalización, porque nadie se atreve a entrar a fiscalizar para que puedan identificarse esos desmanes. Pero también yo tengo que decir que ha habido una culpabilidad de que al no haber un sentido crítico que diga, pero podemos reformar un ejército, y que un general que ya es un profesional, que ha hecho todos los cursos de Estado Mayor, todas las especializaciones habidas y por haber, pero ¿por qué un jefe de Estado Mayor no puede ganar 250,000, 350,000 pesos? Si es un profesional. O sea, ¿por qué un coronel no puede tener un salario que sea digno? ¿Por qué un capitán no puede tener un salario que sea digno? Pero también el abuso en términos de derechos humanos que se dan en las Fuerzas Armadas, cuando tú tienes a un hombre que le está dando órdenes a otro hombre, y ese otro hombre es una mierda que no puede decir nada, porque el que le está dando la orden es un general, y la línea de mando tú no puedes violarla. Entonces, yo creo que esto que nosotros estamos viendo aquí, que se ha denunciado, nos abre una grandiosa oportunidad en la República Dominicana para que, con la ayuda de los militares, con la ayuda de ellos, de los militares, pues también se pueda comenzar un proceso de transformación de las Fuerzas Armadas que las dignifique y también que sea más sujeta a los derechos humanos, porque es muy duro cuando un guardia tiene que hacer un servicio de más de 8 horas, 12 horas, mi hermano, sin comer o mal comido, aguantando órdenes, porque él no están hechos para decir nada, sino que lo que tienen es que acatar órdenes. Entonces, este es el momento. Sin embargo, así como digo que es el momento de la reforma, que debería comenzarse a dar la discusión en la República Dominicana, también tengo que decir que el presidente Luis Abinader no se meta en una reforma también de las Fuerzas Armadas ahora, y que está bien que ya eso están ahí juzgados, eso que están ahí, pero que el río no se desborde con los guardias y esta gente con esta persecución. Que no se desborde. Porque yo no sé, como bien dijo Jesús Vázquez, son como 300,000, 250,000 o 300,000 armas que andan en la calle. ¿No? Que no tienen papeles, o que muchas andan con formulario 25. Entonces, yo humildemente le quiero decir y a los señores persecutores de la justicia que también tengan tacto. Para que no metan este país en una vaina. A los que están persiguiendo desde la justicia, que también tengan tacto. Porque ayer vi una portada que sacaron de una de las persecutoras de la justicia, que era... La están vendiendo como que ella es Superman. No, la Liga de la Justicia. Hay que tener cuidado con esa. La Liga de la Justicia. Entonces, usted no puede apretar la tuerca tanto. Que la corra. De manera que yo le pido a los persecutores que sepan dónde se detienen. ¿Por qué? Porque ahora mismo la República Dominicana, y es verdad que hay ansias de muchas reformas y de cambios, pero las reformas son paulatinas.
y los cambios no son bruscos, porque cuando los cambios son bruscos es tierra arrasada como hizo Fidel. Y tampoco podemos convertir esto en un circo parecido al que hizo Bolsonaro, que después terminó la justicia desacreditada. ¿Y dónde está el juez Moro? No se sabe dónde anda el juez Moro. Entonces, pero que también tenemos que mirar lo que está pasando en Salvador y lo que está pasando en Colombia, con una crisis del COVID, un problema económico, 300,000 almas en la calle, apretando. Entonces tenemos que tener cuidado. Es mi humilde opinión y vamos a la pausa.